Ampliando la respuesta a la pregunta realizada durante la declaración testimonial del general García, esto es clave porque no lo designaron como comandante del Teatro de Operaciones Sur por decreto, pues era claro que no podían coexistir dos teatros de operaciones durante el conflicto, porque esto hubiera sido la mayor burrada de las fuerzas militares. Quiero aclarar algo, yo no tengo nada en contra de las fuerzas militares en la actualidad, al contrario, yo soy un respetuoso del personal militar que hoy, a pesar de con sueldos muy paupérrimos, defienden nuestra soberanía. Estaba leyendo de que hubo un montón de renuncias de tenientes coroneles y oficiales. Obviamente creo que el ejército no está para ciertas cosas con las que lo están aplicando ahora, sino que para defender la soberanía. Y lamentablemente ha sido diezmada su capacidad bélica. Si no, en realidad yo puntualizo especialmente el personal militar que estuvo en su momento conduciendo las operaciones por Malvinas. Por ello, quería agregar, como siempre, constituye una ampliación, una violación al artículo 13 del primer convenio de Ginebra, que es para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. En el artículo 13 dice personas protegidas, no personas que vamos a proteger o que podrían ser protegidas. Si hay algún jurista o algún letrado va a entender lo que estoy diciendo. Dice, las personas protegidas son los miembros de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas Fuerzas Armadas. 2. Pertenecientes a una de las partes en conflicto que actúan fuera o dentro del territorio y estén organizados de manera en forma utilizando uniformes, reúnan las siguientes condiciones. A. Estar mandados por una persona que responda de sus subordinados. B. Tener un signo distintivo, fijo y reconocible a distancia. C. Llevar las armas a la vista. D. Dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra. 3. Los miembros de las Fuerzas Armadas regulares que siguen las instrucciones de un gobierno o de una autoridad no reconocidos por la potencia detentadora. Es decir, este decreto viola ampliamente y descabelladamente los tratados de Ginebra, los tratados con jerarquía constitucional, este tratado ratificado por la ley 23379 del año 86. Como ustedes podrán ver, es grave la situación que todavía después de 40... Es muy interesante lo que dice este artículo 13, en especial de lo que estamos hablando respecto a los actos administrativos y a los teatros de operaciones, tanto el del 7 de abril como el del 24 de mayo. Y quiero dejar expresamente esto, dice, dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra. Es decir, el decreto, atacado de inconstitucional, no dio cumplimiento a las costumbres de la guerra. Es decir, discriminó ampliamente y abiertamente a soldados que realmente fueron combatientes por un acto egoísta con una supuesta falta de dinero para abonar la jerarquía. Señores, cuando un gobierno hace la guerra y tiene que hacerse responsable de los actos, si una persona choca y mata a una persona, esa persona se tiene que hacer responsable de esa situación que realizó. Dice el artículo primero de la ley 23.592, dice quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional será obligado, a pedido del damnificado, y lo vamos a pedir a eso, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar de en su realización a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se consideran particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Es decir, que la enunciación no es taxativa, es decir, que no es fija, sino se puede llegar a ampliar. Claramente no se puede discriminar a ambos actores
los soldados que están reconocidos como veteranos de guerra y los que no están reconocidos como veteranos de guerra y que conforme a las costumbres de la guerra estuvieron ocupando un teatro de operaciones apoyando a los que hoy están reconocidos legalmente por este estado abandónico. Hoy lamentablemente vemos que muchos camaradas nuestros sin su reconocimiento se van dejando esta tierra. Y la verdad que yo en este momento quiero culpar al Estado, al gobierno actual, al Congreso de la Nación, por ese acto de haber dejado tirado a sus soldados. Yo sé que Dios y la patria les van a solicitar las respectivas explicaciones. Dentro de los derechos humanos existe lo que se denomina principio de progresividad, ya que es indispensable para consolidar la garantía de protección a la dignidad humana, porque la observancia de dicho principio impide, por un lado, la interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección, y por otro lado favorece la evolución de dichas normas para ampliar su alcance de protección. Es decir, que el principio de progresividad lo que va a hacer va a mejorar lo que establecen los derechos humanos en forma progresiva. Yo creo que han pasado más de 40 años y se debería aplicar el reconocimiento a todos los veteranos de guerra que estuvieron dentro del teatro de operaciones del Atlántico Sur, conforme a los actos administrativos que hay en el día de la fecha. Este principio resulta relevante en tanto que los derechos humanos son todos los plasmados en instrumentos internacionales con los que la Argentina se comprometió a llevar a cabo y no lo ha hecho. No son más que un mínimo, es un mínimo nada más que los estados deben respetar, lo cual constituye un mero punto de partida respecto de los principios fundamentales o límites morales infranqueables para las autoridades, por lo que como auténticos mandatos de organización exigen la mejor conducta posible sobre las posibilidades jurídicas y fácticas en las cuales los estados cuentan con una obligación de lograr de manera progresiva su pleno ejercicio. Por eso la progresividad conlleva tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a la efectividad de los derechos humanos, no se logra generalmente de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto y mediano y largo plazo. Ya han pasado 40 años y hoy el reclamante, ya que estamos en la tercera edad, ya hemos entrado en la tercera edad, merecen ser reconocidos como veteranos de guerra. El Ministerio de Defensa elaboró a través del expediente letra DN 11-1039-5 de fecha 11 de abril del 2005 un listado parcial del personal trasladado al sur del territorio nacional en el año 1982. Ahora, porque las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa no reconocen al personal militar de estas listas como veteranos de guerra. Esto es una situación que vamos a ir explicándola a medida que continuemos esta disertación. En el dictamen número 27869 del 2008, con las siglas CIJ, número 1885-09, del Ministerio de Defensa de la República Argentina, el Ministerio mismo de la Defensa, el Ministerio mismo saca esta resolución a través de su asesor jurídico. Dice: no existen impedimentos legales, tanto a nivel nacional como internacional, para el reconocimiento como veterano de guerra de Malvinas, en consideración al mayor riesgo ocurrido al entrar en la zona de guerra, que fue el ámbito operativo de la estructura militar de combate y en el cumplimiento de órdenes superiores. Esto fue así considerado al entender que existía riesgo físico y psíquico tanto en el TOAS, Teatro de Operaciones Atlántico Sur, como dentro de la zona de despliegue continental, sin hacer acá distinción entre ambos. Defensa lo dice, y entonces como defensa no es el encargado de decir quién es veterano de guerra y quién no. O sea, o es el encargado o obviamente existe una manipulación política de quién es veterano de guerra o quiénes no. Por eso no existe impedimento de que los que no están reconocidos como veteranos de guerra sean veteranos, no impidan que sean veteranos de guerra.
Y con esto ya me estoy despidiendo. Hasta la próxima entrega con respecto a la inconstitucionalidad del artículo primero de la ley 23848/90, en el cual vamos a hablar más ampliamente de los actos administrativos que llevaron a cabo los entonces oficiales del ejército que en esos momentos formaban parte de la administración pública de nuestro país. Es muy interesante el tema. Creo que es una de las brechas que los abogados pueden utilizar para poder ganar los juicios de todos los camaradas que aún no han sido reconocidos. Así que bueno, hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias por estar ahí. Acuérdense de darle me gusta. Y bueno, esto también quiero honrar a todos estos camaradas que últimamente han partido a la presencia de nuestro Señor sin su justo reclamo. Y bueno, por ellos y por los que estamos vivos es que estamos haciendo este trabajo. Un fuerte abrazo para todos.